Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una mañana normal, suave y tranquila en el pequeño pueblo de Montrose. Las calles bordeadas de edificios de ladrillo parecían congeladas en el tiempo, como un decorado colocado sobre un escenario. Soplaba la brisa otoñal, una caricia fresca que hacía crujir las hojas amarillentas de los árboles a lo largo de las aceras. Los cafés locales estaban llenos de clientes habituales, cada uno ocupado charlando sobre las pequeñas cosas de la vida, bebiendo su café u hojeando el periódico. La vida parecía seguir su curso pacífico, como cada mañana. Los lugareños se saludaban con sonrisas familiares, reconociendo a aquellos que se cruzaban cada día, intercambiando palabras de poca importancia, pero imbuidas de la calidez local. Las pequeñas y acogedoras tiendas locales emitían el olor de pan fresco y productos caseros. Todo parecía en armonía, casi como un escenario vivo, congelado en una tranquilidad desarmante. El aire era fresco, el tipo de frescura que anuncia el otoño, con sus mañanas claras y frescas antes de que el sol salga más alto, calentando gradualmente las calles adoquinadas. Los árboles, aunque todavía adornados con sus últimas hojas verdes, comenzaban a prepararse para el cambio de estación. El otoño, con su luz dorada, parecía un momento suspendido, una promesa de renovación escondida en el ciclo eterno de la naturaleza. Pero debajo de esta aparente paz flotaba en el aire una extraña sensación de incomodidad. Era como si algo estuviera mal, pero nadie podía expresar con palabras esa incomodidad. Quizás fue solo una corazonada. Tal vez los habitantes de Montrose, tan acostumbrados a su tranquilidad, ignoraban que ese día su percepción de la justicia y de la injusticia se transformaría irrevocablemente. Malik, un hombre negro de unos 40 años, caminaba tranquilamente por Main Street. Aunque la calle le resultaba familiar y estaba llena de vidas entrecruzadas, había algo único en su forma de andar. No tenía prisa, pero sus pasos llevaban una especie de calma decidida, un hombre perfectamente consciente de su entorno. Estaba bien vestido, su traje oscuro estaba cortado impecablemente y sus zapatos negros brillaban bajo el sol de la mañana. Su mirada era serena pero vivaz, y sus rasgos, aunque marcados por los años, revelaban una inteligencia y una fuerza tranquilas. La mayoría de la gente lo conocía, incluso si no eran cercanos a él. Malik no era un hombre común en Montrose, aunque vivía allí. Era un respetado abogado defensor de los derechos civiles y su nombre resonó más allá de las fronteras de esta pequeña ciudad. Había crecido en un barrio difícil, uno en el que las calles eran más oscuras y las oportunidades parecían escaparse en cada esquina. La pobreza lo había plagado desde la infancia, pero fue criado en un hogar lleno de amor, valores y esperanza. Gracias a su agudo intelecto y a su arduo trabajo, había llegado mucho más allá de estas humildes raíces. Hoy, Malik no era solo un abogado, fue un símbolo de resiliencia, un hombre que demostró que incluso en un sistema a menudo desigual, era posible romper las cadenas de la injusticia y reclamar el propio lugar en el mundo. Esa mañana, iba a una reunión crucial. Tenía un cliente importante, un empresario local acusado injustamente de evasión fiscal. Malik ya había defendido casos de alto perfil, pero este prometía causar sensación. Sabía que no se trataba solo de números o evidencia. El caso abordó algo más profundo, más sistémico, la discriminación racial, las desigualdades estructurales que afectaban a los más vulnerables de la sociedad. Malik pretendía defender a su cliente con todas sus fuerzas. No solo por estos últimos, sino por todos aquellos que fueron víctimas constantes de la marginación silenciosa del sistema. Mientras caminaba en silencio, los sonidos de la ciudad que lo rodeaba parecían disolverse en una especie de suave melancolía. Recordó sus primeros años, los barrios donde las farolas nunca iluminaban lo suficiente los callejones oscuros, donde los sueños a menudo se veían sofocados por crueles realidades. Pensó en su madre, una mujer fuerte y decidida, que había sacrificado tanto para darle una educación decente, incluso cuando eso significaba no dormir algunas noches. A su padre, un exsoldado, quien le enseñó la disciplina y la importancia del honor. Estos recuerdos, estas lecciones, lo mantuvieron centrado, incluso en momentos de duda. Él fue la suma de estos sacrificios, de estas esperanzas. Todo lo que había logrado no era solo resultado de sus propios esfuerzos, sino del apoyo de quienes habían creído en él, incluso cuando el mundo parecía darle la espalda. Esa mañana cruzaba la calle principal,
un lugar familiar, pero hoy extrañamente cargado de significado. Al pasar junto a la antigua librería, un vehículo policial se detuvo bruscamente a su lado. El coche patrulla, un modelo corriente pero imponente, hizo un ligero ruido al frenar. El conductor bajó la ventanilla y rápidamente salió del vehículo un joven policía, Sebastián, con aspecto decidido pero con un nerviosismo palpable oculto bajo una expresión dura. Caminó hacia Malik, sin saludarlo, sin una palabra de cortesía. Sus manos se apretaron sobre su uniforme como para darle algo de seguridad. No parecía del todo cómodo en su papel, pero aún así continuó con un enfoque agresivo. «Está usted arrestado», anunció secamente, pero un poco temblorosamente, como si esta afirmación aún no hubiera encontrado ninguna base real en su mente. Malik, un poco sorprendido pero manteniendo la calma, levantó las cejas. Disculpe. ¿Por qué? Sospechoso de robo. Coincide con la descripción de un sospechoso. Robo. Pero no robé nada, respondió Malik, sintiéndose repentinamente fuera de su zona de confort, pero sin dejar traslucir nada en su voz. Eso no es asunto mío, respondió el oficial en un tono ligeramente más firme, ignorando las protestas de Malik. Tendrás que seguirme. Malik intentó mantener la calma, aunque su mente estaba acelerada. Sabía que en tales situaciones, perder la calma podía convertirse en una trampa. Respiró profundamente y respondió con voz mesurada: «No me iré a ningún lado hasta que me expliques los motivos de este arresto». El agente Sebastián pareció dudar por un momento, pero se recuperó rápidamente y su rostro se endureció nuevamente. Con un movimiento brusco, agarró a Malik del brazo, tirando con más fuerza de la necesaria. Malik sintió un dolor fugaz donde los dedos del agente se cerraron sobre su piel, pero intentó permanecer quieto. A su alrededor, los transeúntes habían dejado de hacer sus cosas y tenían la mirada fija en la escena. Empezaron a oírse murmullos, acompañados de susurros que se colaban entre las filas de peatones. Algunos parecían perturbados, otros desconcertados, pero también hubo quienes, reconociendo a Malik, mostraron expresiones de sorpresa y confusión. Algunos sacaron sus teléfonos y grabaron el momento, como si el incidente se convirtiera instantáneamente en un espectáculo para compartir. Malik, aunque sabía que esos vídeos podrían serle potencialmente útiles, sintió una fuerte presión en el aire. Era como si cada mirada sobre él amplificara el peso de esta injusticia. «Conozco mis derechos», dijo Malik con firmeza, aunque su corazón latía un poco más rápido. La situación se estaba desarrollando más rápido de lo que había imaginado y él sabía que cada movimiento debía ser medido. «Les pido que me dejen ir y que cancelen este arresto ilegal». El oficial, visiblemente frustrado por la actitud tranquila de Malik, no prestó atención a sus palabras. En lugar de calmarse, apretó su agarre, obligando a Malik a seguirlo hasta el coche de policía. Su deseo de afirmar su autoridad se tradujo en una tensión palpable en el aire. Dentro del vehículo, Malik, con los brazos cruzados, sabía que la situación estaba a punto de escalar. Aunque nunca había sido víctima de semejante injusticia, sabía que perder los estribos significaba hacerle el juego al agresor. Intentó mantener una aparente calma, consciente de que su reacción podía determinar el curso de los acontecimientos. Pasaron unos minutos. El silencio en el coche no hacía más que aumentar la tensión. Malik podía oír la respiración de la gente, que parecía pesar cada segundo. Entonces, de repente, Sebastián rompió el silencio con una voz seca y autoritaria. «¿Cómo te llamas?» «Malik Jones», respondió Malik con calma, sin dudarlo. Pero en ese momento sintió una extraña sensación de inquietud. ¿Por qué esta pregunta ahora, después de todo lo que acaba de pasar? El oficial anotó el nombre de Malik en su cuaderno sin mucha convicción, con los ojos todavía fijos en el papel como si buscara algo que encontrar allí. Pasaron unos segundos en un pesado silencio antes de que él se dirigiera a su teléfono celular, buscando información sobre ella. Malik sintió la mirada de la gente escrutando cada línea, cada detalle. Sebastián parecía cada vez más tenso, sus dedos se deslizaban nerviosos por la pantalla, como si buscara desesperadamente una explicación lógica a lo que acababa de suceder. Los segundos parecían arrastrarse mientras él se desplazaba por artículos de noticias, vídeos de alegatos, entrevistas, incapaz de comprender la profundidad de la situación en la que se había metido. Entonces, de repente, un silencio inquietante cayó sobre el coche. La atmósfera se cargó de una tensión particular,
como si el tiempo se hubiera detenido. Malik podía ver a la gente, ahora visiblemente atrapado en una incertidumbre que no había previsto. Sebastián bajó la cabeza, con la mirada fija en el teléfono, su respiración cada vez más pesada. Entonces finalmente levantó la vista y un destello de vacilación cruzó su mirada. ¿Tú eres Malik Jones?, preguntó el oficial con voz vacilante, casi sorprendida. Malik, a pesar de su enojo, asintió lentamente. Sí, soy yo. Tú eres el abogado de derechos civiles, el que luchó en esos casos importantes contra la policía a nivel nacional. El policía parecía intentar comprender, como si la información que acababa de aparecer en su mente lo estuviera perturbando profundamente. Malik suspiró profundamente, con una fatiga invisible en su voz. Finalmente lo entendió. Fue un momento que había visto venir en muchos casos, pero no para él. El rostro del oficial delataba su consternación, una mezcla de confusión e incredulidad. Malik, ahora consciente del repentino despertar de la gente, no pudo evitar responder con una voz tranquila, pero marcada por un ligero fastidio. Sí, soy yo. Sebastián se congeló en ese momento, sus dedos vacilaron en su teléfono, su mirada se movió brevemente, como si la comprensión de la identidad de Malik cambiara todo el contexto del arresto. Repasó rápidamente los resultados que aparecieron en la pantalla. Artículos de prensa, vídeos de sus alegatos, sus entrevistas con los medios donde denunciaba la brutalidad policial, la discriminación sistémica. El oficial parecía incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. Sus manos temblaron levemente mientras se desplazaba por las páginas de su teléfono, y su rostro cambió abruptamente de color, de un rojo frustrado a una palidez repentina. Parecía estar haciendo balance de la situación que había creado. Un profundo malestar invadió el vehículo. El silencio, antes cargado de tensión, ahora estaba lleno de una incomodidad palpable. El agente bajó la cabeza, visiblemente avergonzado, evitando mirar a Malik. Lo siento, señor Jones, dijo con voz temblorosa y llena de remordimiento. Yo no sabía, yo pensaba, yo no quería. Malik lo miró fríamente, con una mirada penetrante e inquebrantable. Sus palabras, con una calma gélida, resonaron como una verdad aplastante. ¿No lo sabías? ¿No sabías que estabas arrestando a uno de los abogados más respetados del país, uno que luchó contra la brutalidad policial y la injusticia racial? Y me arrestas así, sin motivo alguno, simplemente porque pretendías hacerte el policía autoritario. El agente no respondió, demasiado avergonzado para decir algo. Sus manos se apretaron sobre el volante, la vergüenza era evidente en su rostro. Malik no necesitó decir más. El silencio se prolongó entre ellos, pero era un silencio pesado, el de un hombre consciente de que había cometido un error irremediable, y el de otro que sabía que ninguna disculpa podría reparar el daño que acababa de hacerse. Poco después, una serie de acontecimientos se sucedieron con sorprendente rapidez. Los vídeos del incidente se compartieron rápidamente en las redes sociales y se volvieron virales en cuestión de horas. Las imágenes del arresto arbitrario de Malik, un respetado abogado de derechos civiles, conmocionaron profundamente a la comunidad. Los vídeos que muestran al agente Sebastián manipulando a Malik sin ninguna razón aparente causaron conmoción. Los espectadores horrorizados comenzaron a cuestionar los motivos subyacentes del oficial y la realidad del racismo sistémico en la aplicación de la ley. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado se convirtió en una ilustración del prejuicio racial y el abuso de poder en las instituciones policiales. Miles de mensajes de solidaridad y enojo inundaron las plataformas sociales. Activistas de derechos civiles, organizaciones comunitarias e incluso celebridades estaban tomando posiciones públicas. Poco después, los manifestantes se reunieron frente a la estación de policía de Montrose, coreando consignas y exigiendo responsabilidades. La presión sobre las autoridades iba en aumento. Los manifestantes no solo estaban enojados por el arresto, sino también por la normalización de la injusticia y la violencia policial contra las comunidades negras. Los medios locales comenzaron a investigar el comportamiento del oficial Sebastián. El perfil del joven policía, inexperto y poco preparado para comprender la profundidad de los problemas sociales detrás de sus acciones, se convirtió rápidamente en tema de debate. Sebastián, evidentemente ingenuo, había actuado sin comprender la magnitud de la situación. La prensa se hizo eco de la historia de Malik,
contrastando su reputación como abogado de derechos civiles con la actitud de un oficial que parecía ciego a la dinámica racial que gobierna la sociedad. Malik, sin embargo, permaneció tranquilo y decidido frente a la indignación general. Aunque podría haberse dejado llevar por la ira o la frustración, eligió convertir esta injusticia en una oportunidad para denunciar públicamente la inhumanidad y el racismo sistémico en la policía. Consciente de la magnitud de lo que estaba viviendo, organizó una rueda de prensa. Frente a las cámaras, bajo la mirada de periodistas y testigos, explicó no solo los hechos del incidente, sino también su mensaje de paz y reforma, trayendo esperanza en el cambio necesario. Lo que viví hoy no es un caso aislado, dijo con voz tranquila pero llena de profunda convicción. Es un reflejo del sistema que permite que la policía nos trate como delincuentes simplemente por el color de nuestra piel. Es un sistema que necesita cambiar. Sus palabras resonaron en las ondas de radio, amplificadas por la cobertura mediática. La ciudad de Montrose, que hasta entonces había sido conocida por su relativa tranquilidad, fue sacudida por esta impactante revelación. La comisaría se vio obligada a responder públicamente y la gestión de la crisis se convirtió en una prioridad para las autoridades locales. El oficial Sebastián fue suspendido en espera de la investigación, una medida que, aunque esperada, no fue suficiente para extinguir las llamas de la protesta. Se multiplicaron las voces que pedían una revisión de las prácticas policiales. La comunidad comenzó a reflexionar sobre sus propias deficiencias y cómo podía cambiar las cosas para evitar que incidentes similares ocurrieran en el futuro. Malik, aunque preocupado por la injusticia que sufrió, se sintió orgulloso de poder usar su posición para lograr un cambio. Sabía que este caso era solo un paso en una lucha mucho más grande. Lo que experimentó no se limitó a su arresto, sino que fue parte de un problema mucho más profundo. La ciudad de Montrose nunca volvería a ser la misma después de este incidente. Los ciudadanos, ahora conscientes de las realidades ocultas detrás de las acciones policiales, se encontraron en una encrucijada moral, obligados a elegir si aceptaban las cosas como eran o se movilizaban por un cambio concreto. Para Malik, este acontecimiento fue una victoria, pero no un final. Fue una victoria en una larga batalla contra la injusticia racial y el abuso de poder. La historia de su arresto, inicialmente percibida como un simple incidente, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión sistémica. A través de su relato, recordó a todos que la dignidad y la humanidad nunca deben ser ignoradas. Es fácil olvidar que detrás de cada injusticia hay vidas, dijo Malik en otra entrevista, pero debemos recordar que cada acto de brutalidad tiene consecuencias, no solo para la víctima, sino para toda la sociedad. Y aunque el camino todavía era largo, con muchos obstáculos que superar, Malik sabía que seguiría luchando. No solo por él y su familia, sino también por aquellos que, como él, no siempre tuvieron la misma voz. Comprendió que esta victoria simbólica era solo el primero de una serie de pasos necesarios para lograr la verdadera justicia. Para él, no se trataba simplemente de un hombre que había sido detenido injustamente. Se había convertido en un portador de justicia, un símbolo de resistencia frente a la injusticia. Incluso en los peores momentos, sabía que el cambio era posible y que él podía, a través de sus acciones y su compromiso, inspirar a toda una sociedad a pensar y actuar.